Padre, aquí dentro de este túnel te pido misericordia, perdona mis pecados, Padre. ¿Sabías que el miedo hizo que un profeta huyera al desierto deseando morir? Lo que pasó después cambió la historia para siempre. ¿Alguna vez has sentido que el miedo te paraliza? ¿Que cada decisión importante se convierte en una batalla interna donde el temor susurra, no lo hagas, algo malo va a pasar? Hoy vamos a hablar de algo que la mayoría de los predicadores evitan, el miedo paralizante que incluso los más grandes hombres de Dios enfrentaron. Y te voy a revelar una oración tan poderosa que transformó cobardes en gigantes de la fe. Pero antes de llegar a esa oración, déjame contarte algo que probablemente nunca escuchaste en ningún púlpito. La historia de Elías, uno de los profetas más poderosos de la Biblia, tiene un capítulo oscuro que muchos prefieren ocultar. Este hombre que había llamado fuego del cielo, que había cerrado los cielos durante 3 años, que había degollado a 450 profetas de Baal con sus propias manos, este gigante espiritual corrió como un cobarde ante la amenaza de una mujer. Sí, leíste bien. Jezabel, la reina impía, envió un simple mensaje diciendo que lo mataría en 24 horas. Y Elías, el mismo que había desafiado a un rey y a toda una nación idólatra, huyó aterrorizado al desierto. Pero aquí viene lo polémico, llegó a un punto tan bajo que le pidió a Dios que lo matara. «Basta ya, Jehová, quítame la vida», dijo el profeta más valiente de su generación. ¿Por qué te cuento esto? Porque necesitas entender que el miedo no discrimina. Puede atacar al más fuerte, al más ungido, al más preparado. Y si no aprendes a combatirlo con las armas correctas, tomará decisiones por ti. Te hará huir de tu propósito. Te hará renunciar justo antes del milagro. Ahora viene la parte que nunca te dijeron. Dios no reprendió a Elías por tener miedo. No lo abandonó. No lo reemplazó. En lugar de eso, le dio comida, descanso, y luego le habló en un susurro suave. ¿Sabes qué significa esto? Que Dios entiende tu humanidad. Él sabe que el miedo es parte de la experiencia humana. Pero aquí está el giro controversial. Muchas veces, el miedo que sientes no es falta de fe, es exceso de responsabilidad mal canalizada. Elías no tenía miedo por cobardía, tenía miedo porque sabía lo que estaba en juego. El problema es que estaba peleando batallas que Dios nunca le pidió que peleara solo. Y ahora sí, después de entender esto, viene la oración más poderosa que puedes hacer cuando el miedo controla tus decisiones. Padre Celestial, vengo delante de ti reconociendo que el miedo ha tomado el control de mi vida. No voy a fingir fortaleza que no tengo. No voy a usar máscaras religiosas. Hoy me presento tal como soy, asustado, vulnerable, paralizado por las decisiones que debo tomar. Señor, así como enviaste un ángel a alimentar a Elías en su momento más oscuro, así como le diste fuerzas para caminar 40 días hacia el monte de Dios, así como le susurraste con voz apacible cuando el viento, el terremoto y el fuego no fueron suficientes, te pido que hagas lo mismo conmigo. Rompe ahora mismo las cadenas del terror que me paralizan. Destruye cada pensamiento catastrófico que me hace creer que todo va a salir mal. Arranca de raíz esa voz mentirosa que me dice que no soy suficiente, que voy a fracasar, que todos me van a rechazar. Declaro en este momento que el espíritu de temor no viene de ti, porque tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tomo autoridad sobre cada manifestación del miedo en mi vida. El miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a la opinión de los demás, el miedo a quedarme solo, el miedo al futuro incierto. Padre, dame la valentía que le diste a Esther cuando dijo, si perezco, que perezca. Dame la audacia de David cuando enfrentó a Goliat. Dame la determinación de Daniel cuando decidió no contaminarse. Dame la firmeza de los 3 jóvenes hebreos que prefirieron el horno de fuego antes que negar tu nombre. ¿Sabías que el miedo hizo que un profeta huyera al desierto deseando morir? Lo que pasó después cambió la historia para siempre. ¿Alguna vez has sentido que el miedo te paraliza? ¿Que cada decisión importante se convierte en una batalla interna donde el temor susurra, no lo hagas, algo malo va a pasar? Hoy vamos a hablar de algo que la mayoría de los predicadores evitan, el miedo paralizante que incluso los más grandes hombres de Dios enfrentaron. Y te voy a revelar una oración tan poderosa que transformó cobardes en gigantes de la fe. Pero antes de llegar a esa oración, déjame contarte algo que probablemente nunca escuchaste en ningún púlpito. La historia de Elías, uno de los profetas más poderosos de la Biblia, tiene un capítulo oscuro que muchos prefieren ocultar.
Este hombre que había llamado fuego del cielo, que había cerrado los cielos durante 3 años, que había degollado a 450 profetas de Baal con sus propias manos, este gigante espiritual corrió como un cobarde ante la amenaza de una mujer. Sí, leíste bien. Jezabel, la reina impía, envió un simple mensaje diciendo que lo mataría en 24 horas. Y Elías, el mismo que había desafiado a un rey y a toda una nación idólatra, huyó aterrorizado al desierto. Pero aquí viene lo polémico. Llegó a un punto tan bajo que le pidió a Dios que lo matara. «Basta ya, Jehová, quítame la vida», dijo el profeta más valiente de su generación. ¿Por qué te cuento esto? Porque necesitas entender que el miedo no discrimina. Puede atacar al más fuerte, al más ungido, al más preparado. Y si no aprendes a combatirlo con las armas correctas, tomará decisiones por ti. Te hará huir de tu propósito. Te hará renunciar justo antes del milagro. Ahora viene la parte que nunca te dijeron. Dios no reprendió a Elías por tener miedo. No lo abandonó. No lo reemplazó. En lugar de eso, le dio comida, descanso, y luego le habló en un susurro suave. ¿Sabes qué significa esto? Que Dios entiende tu humanidad. Él sabe que el miedo es parte de la experiencia humana. Pero aquí está el giro controversial. Muchas veces, el miedo que sientes no es falta de fe, es exceso de responsabilidad mal canalizada. Elías no tenía miedo por cobardía, tenía miedo porque sabía lo que estaba en juego. El problema es que estaba peleando batallas que Dios nunca le pidió que peleara solo. Y ahora sí, después de entender esto, viene la oración más poderosa que puedes hacer cuando el miedo controla tus decisiones. Padre Celestial, vengo delante de ti reconociendo que el miedo ha tomado el control de mi vida. No voy a fingir fortaleza que no tengo. No voy a usar máscaras religiosas. Hoy me presento tal como soy, asustado, vulnerable, paralizado por las decisiones que debo tomar. Señor, así como enviaste un ángel a alimentar a Elías en su momento más oscuro, así como le diste fuerzas para caminar 40 días hacia el monte de Dios, así como le susurraste con voz apacible cuando el viento, el terremoto y el fuego no fueron suficientes, te pido que hagas lo mismo conmigo. Rompe ahora mismo las cadenas del terror que me paralizan. Destruye cada pensamiento catastrófico que me hace creer que todo va a salir mal. Arranca de raíz esa voz mentirosa que me dice que no soy suficiente, que voy a fracasar, que todos me van a rechazar. Declaro en este momento que el espíritu de temor no viene de ti, porque tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tomo autoridad sobre cada manifestación del miedo en mi vida, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a la opinión de los demás, el miedo a quedarme solo, el miedo al futuro incierto. Padre, dame la valentía que le diste a Esther cuando dijo, si perezco, que perezca. Dame la audacia de David cuando enfrentó a Goliat. Dame la determinación de Daniel cuando decidió no contaminarse. Dame la firmeza de los 3 jóvenes hebreos que prefirieron el horno de fuego antes que negar tu nombre.